¿Qué pasaría si te dijera que tu cerebro es la herramienta más poderosa que tienes para ganar dinero, pero que la mayoría nunca aprende a usarla correctamente? Imagina si pudieras cambiar solo una cosa, tu mentalidad, y empezar a atraer mejores oportunidades, tomar decisiones más inteligentes y crear riqueza real. La verdad es que el éxito no se trata solo de trabajar duro, se trata de pensar de manera inteligente. En este video aprenderás 12 reglas simples pero poderosas que pueden entrenar a tu cerebro para ganar más dinero. Estas ideas son fáciles de entender, pero cambiarán tu vida si las sigues. Mira hasta el final. Puede que descubras la regla que lo cambia todo para ti. Regla 1. Cree que puedes ser rico. Antes de que sostengas más dinero en tus manos, debes sostener la creencia en tu mente de que es posible. Ahí es donde la mayoría fracasa. Ni siquiera lo intentan porque en el fondo no creen que puedan ser ricos. Tal vez les dijeron que personas como nosotros nunca se hacen ricas o que necesitas tener suerte para triunfar. Tal vez vieron pobreza a su alrededor y su mente la aceptó como normal, como su destino. Este tipo de pensamiento crea una prisión invisible. Detiene a las personas de soñar, de intentar, de crecer. Pero la verdad es esta: la riqueza empieza en la mente. Si no crees que la riqueza es posible para ti, tu cerebro dejará de buscar oportunidades. Ignorará buenas ideas. No tomarás riesgos inteligentes. Dirás cosas como eso no funcionará para mí, o no soy lo suficientemente inteligente para emprender, o no conozco a las personas adecuadas. Y así la oportunidad de ser rico se escapará. No porque no tengas talento, sino porque no creías. Pero aquí viene la buena noticia. La creencia es una elección. Puedes decidir creer algo nuevo, aunque tu pasado estuvo lleno de fracasos, aunque creciste en la pobreza, aunque nadie en tu familia nunca se hizo rico. Puedes elegir decir, creo que puedo construir un futuro mejor. Y esa creencia empezará a cambiarlo todo. Cuando tu cerebro cree que algo es posible, empieza a trabajar de nuevas formas, se vuelve más alerta, busca soluciones en lugar de excusas, se vuelve creativo, toma acción. Piensa en esto. Cada persona rica que admiras estuvo una vez donde tú estás. Tenía miedos, tenía dudas, no tenía garantías, pero creía que algo mejor era posible. Esa creencia le dio el valor para aprender, intentar y fracasar hasta que lo logró. Tú debes hacer lo mismo. Dilo, soy capaz, puedo aprender, puedo crecer, puedo construir riqueza. Aunque se sienta extraño al principio, repítelo cada día. Así es como reprogramas tu cerebro. Con el tiempo, tu creencia se vuelve más fuerte. Empiezas a actuar. Pequeños pasos al principio, luego más grandes. Aprendes nuevas habilidades, manejas mejor tu tiempo, te rodeas de mejores personas y lentamente tu vida empieza a cambiar. La creencia no es magia, pero es el comienzo de toda transformación. Sin ella, nada sucede. Con ella, todo se vuelve posible. Así que entrena a tu cerebro para creer en tu futuro. Cree que la riqueza no es solo para otros, también puede ser para ti. No mañana, no el próximo año. Empieza con lo que crees hoy. Este es el primer y más importante paso para ganar más dinero. Regla 2. Cambia tus pensamientos sobre el dinero. Tu relación con el dinero empieza en tu mente. Desde pequeño la mayoría escucha cosas como: el dinero es la raíz de todos los males. Las personas ricas son egoístas. O es difícil ganar dinero a menos que mientas o hagas trampa. Estos mensajes entran en el cerebro y se convierten en parte de cómo piensas. Puede que ni siquiera lo notes, pero estos pensamientos pueden crear un muro fuerte entre tú y la riqueza que quieres. Si piensas que el dinero es malo, tu cerebro lo alejará.
Esto puede sonar extraño, pero tu cerebro está diseñado para protegerte de lo que cree que es peligroso o incorrecto. Así que si crees que tener mucho dinero te convertirá en una mala persona, o si piensas que los ricos son codiciosos, tu mente te detendrá para que no seas rico. Puede que no actúes, puede que pierdas buenas oportunidades, puede que tomes malas decisiones financieras sin saber por qué. Todo porque en el fondo crees que el dinero es algo negativo. Pero aquí está la verdad. El dinero no es malo, el dinero es neutral, el dinero es simplemente una herramienta como un cuchillo o un martillo. Una herramienta puede usarse para construir o para destruir. Depende de quién la use. Una persona buena con más dinero puede ayudar a su familia, apoyar a su comunidad y crear libertad para otros. Una persona mala con dinero puede usarlo de formas egoístas, pero el dinero en sí no es bueno ni malo. Es la intención detrás de él la que importa. Debes entrenar a tu cerebro para ver el dinero como algo positivo, útil y poderoso. El dinero te puede dar opciones, puede ayudarte a vivir con menos estrés, puede darte la libertad de trabajar en lo que amas, puede ayudarte a cuidar tu salud, tus seres queridos e incluso a extraños que lo necesiten. Cuando se usa con sabiduría, el dinero es una de las herramientas más grandes para el bien en el mundo. Entonces, ¿cómo empiezas a cambiar tus pensamientos sobre el dinero? Primero, toma conciencia de las creencias que ya tienes. Pregúntate, ¿qué escuché sobre el dinero cuando era niño? ¿Me siento culpable cuando hablo de dinero? ¿Admiro a las personas exitosas o las resiento en secreto? Estas preguntas te ayudarán a descubrir tus creencias ocultas. Luego empieza a reemplazar las creencias negativas por creencias poderosas. Di cosas como: el dinero es una herramienta para la libertad. Las personas buenas pueden hacer grandes cosas con la riqueza. Merezco vivir una vida sin estrés financiero. Repite esto cada día hasta que se vuelva natural en tu forma de pensar. Además, dedica tiempo a aprender cómo funciona el dinero. Cuanto más entiendas, menos le temerás. Lee libros, mira videos y escucha podcasts sobre ahorro, inversión y crecimiento de dinero. Este conocimiento te ayuda a sentirte en control y con confianza. Empiezas a respetar el dinero y a tratarlo con sabiduría. Cuando tus pensamientos sobre el dinero se vuelven saludables y positivos, tus acciones lo seguirán. Empiezas a atraer más oportunidades, usas tu dinero con propósito y construyes un futuro financiero mejor y más fuerte. Recuerda, para cambiar tu vida financiera, primero debes cambiar la forma en que piensas sobre el dinero. Regla 3. Enfócate en habilidades, no en suerte. Cuando las personas ven a alguien que es rico o exitoso, a menudo dicen: tiene suerte, o estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Pero este tipo de pensamiento es peligroso. Enseña a tu cerebro a esperar suerte en lugar de trabajar por el progreso. Si quieres ganar más dinero, deja de enfocarte en la suerte. Empieza a enfocarte en habilidades. Las habilidades son tu verdadero poder. Las personas que ganan más dinero no siempre son más inteligentes o más talentosas, pero han aprendido a resolver problemas. Saben cómo ayudar a otros, liderar equipos, vender ideas o construir cosas que la gente quiere. Estas son todas habilidades. Y la buena noticia es que cualquiera puede aprender habilidades, incluyéndote a ti. Piensa en esto. Cada habilidad que aprendes es como agregar una herramienta nueva a tu caja de herramientas. Cuantas más herramientas tengas, más trabajos podrás hacer. Cuantos más trabajos puedas hacer, más valioso te vuelves. Y cuando te vuelves más valioso,
la gente está dispuesta a pagarte más. Tomemos algunos ejemplos. Si aprendes a hablar con claridad y confianza, te vuelves mejor en entrevistas, presentaciones y liderazgo. Si aprendes ventas, puedes empezar tu propio negocio o ayudar a otro a crecer el suyo. Si aprendes habilidades digitales como diseño gráfico, edición de video o programación, puedes trabajar online y ganar desde cualquier lugar. Incluso aprender habilidades emocionales como mantener la calma bajo presión o manejar el estrés puede ayudarte a rendir mejor en el trabajo y evitar el agotamiento. No hay límite a lo que puedes aprender. Internet está lleno de videos gratuitos, cursos online, libros y comunidades. No necesitas un título universitario para ser hábil. Solo necesitas tiempo, enfoque y deseo de crecer. Así que hazte una pregunta poderosa. ¿Qué habilidad puedo aprender este año que aumente mi valor? No solo desees más dinero, conviértete en el tipo de persona que gana más por sus habilidades. No esperes un golpe de suerte. Construye la capacidad de crear tu propio éxito. Aquí está la verdad. La suerte puede ayudarte una vez, pero las habilidades te ayudarán toda la vida. Un momento de suerte puede venir e irse, pero una habilidad se queda contigo. Puedes usarla una y otra vez para resolver problemas, ayudar a otros y ganar dinero. Y recuerda, toda Habilidad empieza siendo principiante. Está bien ser malo al principio. Lo que importa es que sigas adelante. Poco a poco te vuelves mejor. Tu cerebro aprende más rápido. Tu confianza crece. Y pronto mirarás atrás y te sorprenderás de lo lejos que has llegado. Así que no solo esperes. No esperes que alguien te salve. Toma el control de tu futuro. Enfócate en construir habilidades reales. Es la forma más inteligente de entrenar a tu cerebro y entrenar tu vida para ganar más dinero. Regla 4. Protege a tu cerebro de las distracciones. Tu cerebro es como una máquina poderosa. Puede ayudarte a crear ideas, resolver problemas y construir una vida mejor. Pero como cualquier máquina, necesita el combustible y el enfoque adecuados para funcionar bien. En el mundo de hoy hay un gran enemigo que está robando el poder de tu cerebro cada día. La distracción. Vivimos en un mundo ruidoso. Cada segundo, algo intenta captar tu atención. Tu celular se ilumina con mensajes. Las redes sociales te muestran videos graciosos. Alguien te llama solo para chismear. Y las noticias llenan tu mente de miedo y drama. Estas cosas pueden parecer pequeñas, pero juntas se comen tu tiempo, tu energía y tu enfoque. La distracción es una de las razones principales por las que la gente sigue siendo pobre. Puedes tener grandes sueños, puedes querer emprender, mejorar tus habilidades o cambiar tu vida. Pero si siempre estás revisando tu celular, viendo videos al azar o jugando por horas, tus sueños se quedan como sueños. Nada avanza. Tu cerebro está ocupado, pero no es productivo. Se siente activo, pero en realidad está siendo controlado por distracciones. Si quieres ganar más dinero y vivir una vida mejor, debes proteger tu enfoque. Tu atención es tu poder. Lo que enfocas crece. Así que entrena a tu cerebro para decir no a las cosas que desperdician tu tiempo. No es fácil. Tu cerebro se ha acostumbrado a revisar las cosas constantemente, pero puedes romper este hábito. Empieza poco. Apaga las notificaciones de tu celular. Establece un límite de tiempo para las redes sociales. Elige una hora al día para enfocarte en aprender, crear o construir algo útil. Incluso 30 minutos de enfoque cada día pueden cambiar tu futuro. Puedes usar ese tiempo para leer un libro sobre dinero, ver un curso, aprender una nueva habilidad o planificar tus metas. Establece metas claras para tu día. Escríbelas.
Al final del día, revisa qué completaste. Cuando entrenas a tu cerebro para enfocarse en lo que importa, te sentirás más fuerte, más en control y con más confianza. Tomarás mejores decisiones y usarás tu tiempo con sabiduría. Recuerda esto, las personas ricas valoran su tiempo, las demás lo desperdician. Todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia es cómo las usamos. Algunas personas pasan horas desplazándose por las redes sociales, otras pasan esas mismas horas aprendiendo a ganar dinero, invirtiendo en su crecimiento o construyendo algo que durará. ¿Cuál de las dos serás tú? Protege tu tiempo como si fuera tu tesoro más valioso, porque lo es. El tiempo perdido nunca puede regresar. Una vez que se fue para siempre. Así que cuida tu mente. Protege a tu cerebro de distracciones inútiles. Usa tu atención con sabiduría. Y pronto tu mente enfocada te llevará a una vida llena de éxito, libertad y fuerza financiera. Regla 5. Aprende cómo funciona el dinero. Si quieres hacer crecer un árbol, necesitas entender cómo cuidarlo. Necesitas saber cuánta luz solar necesita, con qué frecuencia regarlo y cómo protegerlo del daño. Lo mismo es cierto con el dinero. Si quieres hacer crecer tu dinero, debes entender cómo funciona. Debes estudiarlo, cuidarlo y aprender a protegerlo y a hacerlo crecer con el tiempo. Lamentablemente, a la mayoría nunca le enseñaron cómo funciona el dinero realmente. En la escuela aprendimos sobre historia, ciencia y gramática, pero no sobre ahorro, inversión o construcción de riqueza. Como resultado, muchos adultos viven con problemas de dinero toda su vida. No saben hacer un presupuesto, no entienden la deuda, le temen al dinero en lugar de usarlo como una herramienta. Pero aquí viene la buena noticia. Puedes enseñarte a ti mismo. No necesitas ser un experto para empezar. No necesitas un título financiero ni mucho dinero. Solo necesitas el deseo de aprender y la disciplina de estudiar un poco cada día. Empieza con cosas simples. Lee libros para principiantes sobre finanzas personales. Mira videos de YouTube que expliquen cómo funcionan el ahorro y la inversión. Escucha podcasts que desglosen temas financieros en un lenguaje sencillo. Cuanto más aprendes, más confianza te da. El dinero no es magia, sigue reglas simples. Por ejemplo, gasta menos de lo que ganas, ahorra regularmente, invierte con sabiduría, evita las malas deudas, construye múltiples fuentes de ingresos. Estas ideas no son difíciles de entender, pero si nadie te enseña, puede que nunca las uses. Por eso, la autoeducación es clave. Aprender cómo funciona el dinero te dará libertad. Cuando entiendes el presupuesto, puedes controlar tus gastos. Cuando entiendes la inversión, tu dinero puede crecer incluso mientras duermes. Cuando entiendes los negocios, puedes crear ingresos en lugar de esperar que alguien te dé un trabajo. Además, cuando entiendes el dinero, dejas de temerlo. Muchas personas evitan mirar su cuenta bancaria. No quieren ver los números porque les da ansiedad. Pero el conocimiento quita el miedo. Cuando aprendes, te sientes más fuerte. Tomas acción, tomas mejores decisiones. Empieza con solo 10 a 15 minutos al día. Conviértelo en un hábito. Puedes estudiar mientras desayunas, en tu camino al trabajo o antes de dormir. Con el tiempo, tu cerebro absorberá este nuevo conocimiento, y a medida que crece tu comprensión, también crecerá tu dinero. Recuerda, el dinero es algo que puedes controlar, no algo que te controla a ti, pero solo si te tomas el tiempo de entenderlo. Así que no esperes que alguien más te enseñe. Conviértete en tu propio maestro. Aprende cómo funciona el dinero porque cuando lo haces, das el primer paso hacia la libertad financiera, la confianza y un futuro lleno de oportunidades.
Regla 6. Usa el poder de los hábitos. El éxito no es un gran evento. No es ganar la lotería, tener un golpe de suerte o encontrar un atajo mágico. El éxito real y el dinero real se construyen lentamente a través de pequeñas acciones que se repiten a diario. Estas pequeñas acciones se llaman hábitos. Si quieres ser rico, debes aprender a usar el poder de los hábitos. Un hábito es algo que haces sin pensar mucho. Lavarte los dientes, revisar tu celular, tomar café, estos son todos hábitos. No necesitas decidir cada mañana: ¿me lavo los dientes hoy? Simplemente lo haces. Y ese es el poder de un hábito. Se vuelve automático. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué hábitos le estás enseñando a tu cerebro a seguir? Supongamos que te despiertas tarde, te desplazas por las redes sociales, te quejas de tu trabajo y gastas dinero en cosas que no necesitas. Estas pueden parecer acciones pequeñas, pero si las haces todos los días, construyen un cerebro perezoso y débil. Con el tiempo, estos hábitos te hacen sentir cansado, sin motivación y sin dinero. Ahora imagina una mañana diferente. Te despiertas temprano, tomas agua, escribes tus metas, lees unas páginas de un buen libro y dedicas 30 minutos a trabajar en un proyecto personal. También revisas tu presupuesto antes de gastar. Estos hábitos no son difíciles, pero cuando se hacen a diario, construyen disciplina, energía y claridad. Entrenan a tu cerebro para el éxito. No importa si no eres perfecto, no tienes que cambiar todo de la noche a la mañana. Empieza poco. Elige un buen hábito y hazlo todos los días durante una semana. Luego agrega otro. La clave es la constancia. Repetir buenas acciones una y otra vez entrena a tu cerebro para seguir un camino positivo. Aquí hay algunos hábitos para ganar dinero que vale la pena considerar. Despierta temprano. Esto te da tiempo silencioso para pensar, planificar y enfocarte. Escribe tus metas. Esto te ayuda a mantener claro lo que quieres. Aprende algo nuevo cada día. Solo 15 minutos de leer o escuchar pueden cambiar tu mentalidad. Lleva un registro de tus gastos. Esto te ayuda a controlar el dinero en lugar de dejar que te controle a ti. Trabaja en una habilidad o negocio secundario. Incluso un poco de progreso cada día se suma. Una vez que estos hábitos se convierten en parte de tu vida, crean impulso. Empiezas a sentirte orgulloso de ti mismo. Tu confianza crece. Empiezas a creer: yo puedo hacer esto. Y esa creencia es el combustible para una acción aún más grande. Piensa en tus hábitos como semillas. Las siembras cada día. Al principio nada sucede, pero con el tiempo, agua y cuidado crecen en árboles que dan frutos. La riqueza es el fruto. Los hábitos son las semillas, así que no esperes el momento perfecto. No apuntes a la perfección, simplemente empieza con un hábito inteligente hoy. Porque las pequeñas elecciones que tomas cada día están silenciosamente dando forma a tu futuro. Elige con sabiduría. Entrena a tu cerebro a través de buenos hábitos y te llevará a una vida de crecimiento, confianza y éxito financiero. Regla 7. Piensa como productor, no como consumidor. Si quieres ser rico, debes aprender a pensar de manera diferente. La mayoría piensa como consumidor. Gasta su dinero en comida, ropa, diversión y cosas que realmente no necesitan. Compran teléfonos nuevos, moda rápida, café caro y gadgets. Después de gastar, miran su cuenta bancaria y se sienten estresados. Esta es la forma en que vive la clase baja y media. Siempre consumiendo, nunca produciendo. Las personas ricas piensan como productores. En lugar de preguntar ¿qué puedo comprar?, se preguntan ¿qué puedo crear? Buscan formas de construir algo, resolver problemas y agregar valor al mundo. Producen libros, negocios, aplicaciones, arte, cursos, servicios y soluciones.
No solo gastan, crean. Este es un cambio mental poderoso. Tu cerebro debe pasar de solo usar cosas a hacer cosas. Si siempre piensas como consumidor, siempre estás entregando dinero. Pero cuando piensas como productor, el dinero empieza a venir hacia ti. Aquí hay un ejemplo simple. Un consumidor compra un pastel. Un productor aprende a hornear pasteles y los vende. Un consumidor ve videos, un productor hace videos, un consumidor compra ropa, un productor diseña o vende ropa. ¿Cuál quieres ser? Aunque no tengas una gran idea de negocio ahora, puedes empezar a pensar como productor de maneras pequeñas. Tal vez puedes enseñar algo online, vender un producto hecho a mano, hacer diseño gráfico, dar clases particulares, escribir artículos o crear videos útiles. Estas son todas formas de producción. Cuando te conviertes en productor, tu cerebro se vuelve más agudo. Dejas de esperar oportunidades, empiezas a crearlas, dejas de decir, no puedo permitírmelo, y empiezas a decir, ¿cómo puedo ganar más para permitírmelo? Este pequeño cambio cambia tu vida. También empiezas a ver los problemas como oportunidades. Por ejemplo, si las personas de tu zona necesitan ayuda con limpieza, cuidado de niños, traducción o apoyo técnico, ofrece ese servicio. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser útil. Y la gente paga a quienes resuelven problemas. El mundo recompensa a los creadores, no a los que se quejan. Esto no significa que nunca debas disfrutar las cosas. Está bien comprar lo que amas de vez en cuando, pero debes ser consciente de tu patrón. Si todo tu tiempo se gasta mirando, comprando y consumiendo, estás construyendo el sueño de alguien más, no el tuyo. Aquí hay un reto. Cada día, pregúntate, ¿qué produje hoy? Puede ser algo pequeño, un mensaje útil, una publicación de blog, un plan, un producto, una lección o una idea. Estos pequeños actos de creación entrenan a tu cerebro para pensar como constructor de riqueza. Así que empieza hoy. Cambia tu forma de pensar. Conviértete en un creador. Conviértete en un solucionador de problemas. Usa tu energía no solo para tomar del mundo, sino para dar algo de valor. Porque la verdad es simple. El dinero sigue a quienes crean. Regla 8. Rodéate de personas con mentalidad de crecimiento. ¿Alguna vez has notado que empiezas a pensar y actuar como las personas con las que pasas más tiempo? Esto no es coincidencia. Tu cerebro es como una esponja que absorbe la energía, las palabras y los hábitos de las personas a tu alrededor. Tu entorno, las personas, lugares y conversaciones en las que participas, da forma a tu mentalidad más de lo que crees. Si pasas tus días con personas que se quejan mucho, hablan de problemas o le tienen miedo al éxito, tu cerebro empezará a pensar igual. Puede que empieces a sentirte estancado, desanimado o con dudas sobre tus propias capacidades. Esto sucede porque tu cerebro quiere encajar y ser aceptado. Intenta igualar los sentimientos y pensamientos de tu círculo cercano. Pero hay buenas noticias. Puedes cambiar tu entorno. Si quieres crecer, volverte más rico y mejorar tu vida, debes elegir estar rodeado de personas que piensan diferente. Personas que sueñan en grande, trabajan duro y creen en el crecimiento personal. Te inspirarán a hacer lo mismo. Su energía te motivará. Sus ideas te desafiarán y sus hábitos te enseñarán nuevas formas de pensar. Por eso muchas personas exitosas dicen que tus ingresos y tu mentalidad dependen de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Rodéate de personas con mentalidad de crecimiento y tu cerebro empezará a pensar más grande y mejor. Aunque no puedas cambiar a tus amigos o familia inmediatos, puedes elegir a quién sigues en línea. Busca mentores, entrenadores
o profesores que compartan mensajes positivos sobre éxito, dinero y superación personal. Únete a grupos o clubes donde las personas hablen de metas y se apoyen mutuamente. Las comunidades online están llenas de personas listas para ayudarte e inspirarte. Tu cerebro absorberá esta energía positiva y conocimiento. Es como plantar semillas en tierra fértil. Tu mente crece más rápido cuando está rodeada de crecimiento. Recuerda, el entorno correcto es como un lugar seguro para tus sueños. Te ayuda a creer en ti mismo y en tu capacidad de triunfar. Te empuja adelante en los días en que te sientes cansado o desanimado. Te muestra ejemplos de lo que es posible. Por otro lado, un entorno negativo es como arena movediza. Lentamente te arrastra hacia abajo y te impide avanzar. Aquí hay una forma simple de revisar tu entorno. Piensa en las personas con las que más hablas. ¿Te animan? ¿Creen que puedes triunfar? ¿Celebran tu progreso? ¿O se enfocan en problemas, dudas y excusas? Si es lo último, es hora de hacer un cambio. No tienes que eliminar personas de tu vida, pero puedes limitar el tiempo que pasas con quienes te frenan. Usa tu tiempo libre para conectarte con personas que te inspiren y apoyen. La verdad es que te conviertes en el promedio de las personas a tu alrededor. Si quieres un cerebro más rico, más inteligente y más fuerte, elige tu compañía con cuidado. Así que empieza hoy. Busca amigos, mentores y comunidades con mentalidad de crecimiento. Llena tu vida de energía positiva, ideas inteligentes y voces de aliento. Deja que tu entorno sea el combustible que impulsa tu éxito. Porque cuando te rodeas de personas con mentalidad de crecimiento, tu cerebro se volverá naturalmente una máquina poderosa para ganar más dinero y vivir una vida mejor. Regla 9. Maneja tus emociones, especialmente el miedo. Cuando se trata de dinero, muchas personas piensan que la pereza o la falta de habilidad es la razón por la que no tienen éxito. Pero a menudo no es tan simple. El problema real son las emociones, especialmente el miedo. El miedo es uno de los sentimientos más fuertes que tenemos y puede detenernos de dar los pasos correctos para hacer crecer nuestro dinero y mejorar nuestras vidas. El miedo hace que las personas eviten el riesgo. Susurra. ¿Y si lo pierdes todo? Este miedo detiene a las personas de invertir en acciones, emprender un negocio o incluso pedir un aumento en el trabajo. En lugar de avanzar, se congelan o huyen. El resultado, oportunidades perdidas y dinero que se queda sobre la mesa. El miedo es natural, nos ayuda a protegernos del peligro, pero cuando el miedo controla tus decisiones sobre el dinero, se convierte en un problema. Te detiene de intentar cosas nuevas y aprender nuevas habilidades. Te hace jugar siempre a lo seguro, incluso cuando se necesita tomar algunos riesgos para crecer. Otras emociones también pueden causar problemas. La ira puede hacerte gastar impulsivamente para sentirte mejor. Los celos pueden hacerte comparar con otros y tomar malas decisiones financieras solo para seguir el ritmo. La tristeza o la frustración pueden hacerte rendirte demasiado pronto. Por eso, manejar tus emociones es una de las habilidades más importantes para construir riqueza. La buena noticia es que puedes entrenar a tu cerebro para controlar emociones. El primer paso es aprender a hacer una pausa antes de reaccionar. Cuando sientas miedo, ira o estrés por dinero, respira profundo. Date un momento para pensar. Pregúntate, ¿qué está pasando realmente? ¿Este miedo me está ayudando o lastimando? ¿Estoy tomando esta decisión basada en hechos o en sentimientos? Luego pregúntate, ¿cuál es la cosa inteligente que puedo hacer ahora? Usar la lógica y los hechos no significa ignorar tus sentimientos.
Significa escuchar tanto a tu corazón como a tu cerebro y elegir el camino que lleva a los mejores resultados. Por ejemplo, si quieres invertir dinero pero sientes miedo, aprende más sobre inversión primero. Empieza poco. Habla con expertos. Haz un plan. Estos pasos ayudan a reducir el miedo y te dan confianza. La fortaleza emocional crece con el tiempo. Cuanto más practicas manejar tus emociones, más fácil se vuelve. Empiezas a ver los retos como oportunidades para aprender, no como amenazas para evitar. Este control emocional te ayuda a tomar mejores decisiones financieras. Dejarás de vender con pánico cuando el mercado cae. Evitarás gastar dinero por enojo o tristeza. En su lugar tomarás decisiones tranquilas y reflexivas que hacen crecer tu riqueza. Recuerda, el dinero es una herramienta, no una fuente de estrés. Cuando tus emociones controlan el dinero te controla a ti. Pero cuando tú controlas tus emociones, controlas tu dinero y tu futuro. Así que empieza hoy. Nota cuando las emociones están dirigiendo tus decisiones financieras. Practica hacer una pausa, pensar y preguntar, ¿cuál es la jugada inteligente? Este hábito simple puede cambiarlo todo. Al final, ser emocionalmente fuerte es tan importante como saber ahorrar o invertir. Te da el poder de actuar con sabiduría, mantener la calma y construir riqueza duradera. Regla 10. Usa el fracaso como maestro de dinero. El fracaso es algo que todos experimentan, nadie es perfecto y cometer errores es parte de la vida. Pero lo que separa a los que se hacen ricos de los que se quedan estancados es cómo piensan sobre el fracaso. Los pensadores pobres le temen al fracaso, lo ven como algo que evitar, una señal de que no son lo suficientemente buenos. Pero los pensadores ricos ven el fracaso como un maestro, una guía valiosa en el camino del éxito. Si pierdes dinero, haces un mal negocio o fracasas en un emprendimiento, puede sentirse doloroso. Puede que quieras rendirte y decir, no soy bueno en esto, o tal vez el dinero no es para mí. Pero estos pensamientos te detienen de crecer. En su lugar, intenta hacerte una pregunta diferente. ¿Qué me enseñó este fracaso? Cuando haces esta pregunta, tu cerebro empieza a cambiar. Empiezas a ver los errores no como el final del camino, sino como peldaños. Cada fracaso te da información importante sobre qué funcionó y qué no. Este conocimiento te ayuda a mejorar tus decisiones la próxima vez. Piensa en personas famosas que se volvieron muy exitosas. ¿Nunca fracasaron? No. Muchas fracasaron muchas veces. Por ejemplo, Thomas Edison, el inventor de la bombilla, dijo, no he fracasado, solo he encontrado 10,000 formas que no funcionan. Sigue intentando hasta que encontró la manera correcta. Su éxito vino de aprender del fracaso, no de tenerle miedo. Cada fracaso que experimentas es como una lección para tu cerebro. Construye algo muy importante. Resiliencia. La resiliencia significa que no te rindas sin importar cuán difíciles sean las cosas. Significa que te vuelves más fuerte con cada reto. Cuando entrenas a tu cerebro para ver el fracaso como una herramienta de aprendizaje, te vuelves más confiado. Intentas cosas nuevas sin miedo porque sabes que incluso si fracasas, obtendrás lecciones valiosas. Esta mentalidad te ayuda a tomar riesgos inteligentes, riesgos que son necesarios para hacer crecer la riqueza. El fracaso también te enseña paciencia. Construir dinero y éxito toma tiempo. A veces el progreso es lento. A veces pierdes antes de ganar. Pero con una mentalidad fuerte y abierta al fracaso, sigues avanzando paso a paso. Aquí hay una práctica simple para usar el fracaso como maestro. Después de cualquier error o pérdida, escribe lo que pasó. Pregúntate, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez?
¿Qué aprendí sobre dinero, personas o yo mismo? Con el tiempo, este hábito hace a tu cerebro más fuerte y más inteligente. Recuerda, el fracaso no es tu enemigo, es un amigo que te empuja a aprender, mejorar y volverte mejor. El único fracaso verdadero es detenerse por miedo o vergüenza. Así que no le temas al fracaso. En su lugar, úsalo. Deja que cada pérdida y error se convierta en combustible para tu éxito. Deja que te dé forma en un constructor de riqueza con una mente fuerte, inteligente e inquebrantable. Regla 11. Ten paciencia. La riqueza toma tiempo. Vivimos en un mundo que se mueve rápido. La tecnología cambia cada día. Las noticias viajan al instante. Y muchas personas quieren resultados rápidos, especialmente cuando se trata de dinero. Es fácil pensar que la riqueza debería suceder de la noche a la mañana, pero la verdad es que la riqueza real toma tiempo. Si quieres ganar más dinero y construir riqueza duradera, necesitas entrenar a tu cerebro para pensar a largo plazo. Esto significa aprender a ser paciente y entender que el éxito es un viaje lento y constante, no una carrera rápida. Muchas personas se rinden demasiado pronto porque esperan resultados rápidos. Empiezan un negocio o ahorran dinero, pero se desaniman cuando no ven grandes cambios rápidamente. Esta frustración puede hacer que se rindan antes de alcanzar sus metas, pero las personas más exitosas saben que la riqueza es como plantar un árbol. No ves un árbol crecer en un día. Toma meses y años de cuidado, riego, luz solar y paciencia. Si dejas de cuidar el árbol demasiado pronto, nunca crecerá fuerte y alto. Lo mismo es cierto con el dinero. Si empiezas a ahorrar un poco cada mes, puede no sentirse mucho al principio, pero con el tiempo, esa pequeña cantidad crece más y más. Si aprendes una nueva habilidad hoy, puede no hacerte rico inmediatamente, pero con el tiempo, esa habilidad abrirá puertas a mejores trabajos y más oportunidades. La paciencia es un tipo de poder que muchas personas olvidan cuando entiendes que la riqueza se construye lentamente. Tu cerebro deja de apresurarse y preocuparse. No tomas decisiones apresuradas ni tomas grandes riesgos solo para conseguir dinero rápido. En su lugar te mantienes enfocado en acciones pequeñas e inteligentes cada día. Este enfoque lento y constante es más seguro y más efectivo. Te protege de perder dinero persiguiendo esquemas de enriquecimiento rápido. Te ayuda a construir una base fuerte que dure toda la vida. Una forma de practicar la paciencia es establecer metas claras a largo plazo. Imagina dónde quieres estar en 5 o 10 años. Divide esas metas en pasos más pequeños y trabaja en ellas de manera constante. Celebra las pequeñas victorias porque te muestran que estás avanzando en la dirección correcta. También recuérdate a menudo, la riqueza es un maratón, no un sprint. Este simple pensamiento puede mantener tranquilo cuando las cosas se sienten lentas. Ayuda a tu cerebro a aceptar los retrasos y retos como parte del viaje. Recuerda, incluso las personas más ricas empezaron con poco o nada de dinero. Construyeron su riqueza día a día, hábito a hábito, decisión a decisión. Se mantuvieron pacientes y persistentes. Así que si quieres hacer crecer tu dinero y tu vida, ten paciencia. Confía en el proceso, sigue aprendiendo, ahorrando y trabajando duro. Con el tiempo, tus esfuerzos darán sus frutos. Cuando tu cerebro entiende que la riqueza toma tiempo, dejarás de apresurarte o rendirte. En su lugar, seguirás avanzando, constante, fuerte y confiado, y eventualmente ganarás. Regla 12. Visualiza tu futuro rico cada día. Nuestro cerebro es muy poderoso. Cree lo que le mostramos a menudo y con claridad. Por eso, la visualización
imaginar tus metas y sueños es una de las herramientas más fuertes que puedes usar para entrenar a tu cerebro para ganar más dinero. Cuando te tomas unos minutos cada día para cerrar los ojos e imaginar tu futuro, sucede algo sorprendente dentro de tu mente. Empiezas a crear una imagen clara del éxito. Puedes verte viviendo en una casa hermosa, viajando a lugares increíbles, ayudando a tu familia o teniendo la libertad de hacer lo que amas sin preocuparte por el dinero. Pero la visualización es más que solo ver imágenes en tu mente. Se trata de sentir las emociones que vienen con tu éxito. Imagina la alegría, el orgullo, la emoción. ¿Cómo se siente ser financieramente libre? Vivir sin estrés por facturas o deudas, dar generosamente a otros. Estos sentimientos hacen que tu sueño sea real para tu cerebro. Cuando haces esto cada día, tu cerebro empieza a creer que este futuro es posible. Empieza a trabajar en segundo plano, buscando formas de hacer que tu visión sea real. Tus pensamientos, hábitos y acciones empiezan a alinearse con el futuro que quieres. Esta práctica diaria te da energía y motivación. Cuando vienen los retos, tu visión te recuerda por qué estás trabajando duro. Te ayuda a seguir adelante incluso cuando las cosas son difíciles o lentas. La visualización también te da dirección. En lugar de sentirte perdido o inseguro, tienes una idea clara de dónde quieres ir. Esta claridad ayuda a tu cerebro a tomar decisiones inteligentes que te acercan a tu sueño. Muchas personas exitosas, desde atletas hasta líderes empresariales, usan la visualización como parte de su rutina diaria. Saben que el éxito empieza en la mente antes de que suceda en el mundo real. Tu cerebro no siempre conoce la diferencia entre experiencias reales e imaginadas. Cuando imaginas con vividez el éxito, tu cerebro entrena a tu cuerpo y mente para actuar como una persona exitosa. Para empezar, encuentra un lugar silencioso cada día. Cierra los ojos y respira profundo. Ve tu futuro rico con claridad. Siente la felicidad y confianza de alcanzar tus metas. Imagina los detalles, lo que ves, escuchas y sientes. Cuanto más real lo hagas, más poderoso se vuelve. No necesitas mucho tiempo. Solo unos minutos cada día pueden marcar una gran diferencia. Convierte esto en un hábito, como lavarte los dientes o hacer ejercicio. Cuanto más practicas, más fuerte se vuelve la creencia de tu cerebro. Recuerda, el éxito empieza en la mente. Tus pensamientos dan forma a tus acciones y tus acciones crean tus resultados. Así que sueña en grande y recuérdale a tu cerebro ese sueño cada día. Tu visión iluminará el camino hacia tu futuro rico. La verdad es que la riqueza no viene solo de trabajar duro o tener oportunidades especiales. Viene de tu mentalidad, cómo ves el dinero, cómo crees en ti mismo, cómo enfocas tu energía y los hábitos que construyes cada día. Estas 12 reglas no son trucos de magia, pero son la base de una mente que gana dinero. Cuando te comprometes a entrenar a tu cerebro con estas ideas, empiezas a cambiar. Empiezas a pensar como una persona que crea riqueza una y otra vez, no alguien que espera la suerte o la oportunidad. Este cambio es lento y toma tiempo. No sucederá de la noche a la mañana y habrá retos. Pero si sigues adelante, sigues aprendiendo y sigues creyendo, tu vida financiera cambiará de maneras que nunca pensaste posibles. Es importante entender que cada persona exitosa una vez empezó donde tú estás ahora, a veces sin dinero, sin contactos y con muchas dudas, pero se hicieron ricos porque entrenaron a sus cerebros para creer que era posible y tomaron acción cada día para hacerlo real. Así que toma este mensaje en serio. No solo mires este video una vez y lo olvides.
Míralo de nuevo cuando necesites un recordatorio. Compártelo con amigos o familia que puedan necesitar este cambio de mentalidad. Porque a veces todo lo que se necesita es una nueva forma de pensar para empezar a cambiar tu vida. Lo más importante, empieza hoy. No esperes el momento perfecto, la idea correcta o el permiso de alguien más. Tu futuro está esperando que te levantes. El poder ya está dentro de tu mente. Úsalo, entrena, cree en él. Tu viaje hacia la riqueza empieza ahora. Un pensamiento, un hábito, una decisión a la vez. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir aprendiendo español con relatos inspiradores, suscríbete a Logra tu Español, activa la campana y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te llevas. Nos escuchamos en la próxima historia. Palabras finales. Tu cerebro es tu herramienta más poderosa para ganar dinero. Es más poderoso que tu trabajo, tu educación, tu origen familiar o incluso tu suerte. No importa de dónde vengas o qué retos enfrentes, la forma en que piensas y entrenas a tu mente decidirá tu futuro financiero. La verdad es que la riqueza no viene solo de trabajar duro o tener oportunidades especiales. Viene de tu mentalidad, cómo ves el dinero, cómo crees en ti mismo, cómo enfocas tu energía y los hábitos que construyes cada día. Estas 12 reglas no son trucos de magia, pero son la base de una mente que gana dinero. Cuando te comprometes a entrenar a tu cerebro con estas ideas, empiezas a cambiar. Empiezas a pensar como una persona que crea riqueza una y otra vez, no alguien que espera la suerte o la oportunidad. Este cambio es lento y toma tiempo. No sucederá de la noche a la mañana y habrá retos. Pero si sigues adelante, sigues aprendiendo y sigues creyendo, tu vida financiera cambiará de maneras que nunca pensaste posibles. Es importante entender que cada persona exitosa una vez empezó donde tú estás ahora. A veces sin dinero, sin contactos y con muchas dudas. Pero se hicieron ricos porque entrenaron a sus cerebros para creer que era posible y tomaron acción cada día para hacerlo real. Así que toma este mensaje en serio. No solo mires este video una vez y lo olvides. Míralo de nuevo cuando necesites un recordatorio. Compártelo con amigos o familia que puedan necesitar este cambio de mentalidad. Porque a veces, todo lo que se necesita es una nueva forma de pensar para empezar a cambiar tu vida. Lo más importante, empieza hoy. No esperes el momento perfecto, la idea correcta o el permiso de alguien más. Tu futuro está esperando que te levantes. El poder ya está dentro de tu mente. Úsalo, entrena, cree en él. Tu viaje hacia la riqueza empieza ahora. Un pensamiento, un hábito, una decisión a la vez. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir aprendiendo con relatos inspiradores, suscríbete y activa la campana y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te llevas. Nos escuchamos en la próxima historia.